Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a todo el mundo a través de Cinevisión, Canal 19, que cubre toda la República Dominicana, y también a través de Entivisión y Flor TV, canales 35 y 51 de Aster, 40 y 89 de Altiz, 67 y 167 de WIM-TV. Bueno, el último reporte del Ministerio de Salud Pública nos indica que existe un descenso irreversible en los casos de coronavirus. Creo que hay un exceso de confianza cuando dice el Ministerio de Salud Pública que es un descenso irreversible. No puede ser irreversible porque estamos a expensas de que surjan nuevos brotes del COVID-19. Estamos a expensas de que surjan nuevas variantes del COVID. Entonces, decir desde el Ministerio de Salud Pública que hay un descenso irreversible de los casos de coronavirus, eso es mentira. Es una nota de prensa que engaña al pueblo. No es irreversible. Están reduciéndose los contagios de COVID. Se están reduciendo los fallecimientos. Y es bueno decir que si bien es cierto que, de acuerdo a un reporte de la OMS a nivel mundial, han descendido los casos de contagios de COVID, no así las muertes. El último informe que recibimos nosotros de la OMS es que sí, están descendiendo drásticamente los contagios de COVID, menos contagios, pero las muertes están aumentando, de acuerdo a datos estadísticos, y eso hay que prestarle mucha atención. En otro orden, amigos televidentes, me preocupa sobremanera el hecho de que las nuevas generaciones, los jóvenes que están asistiendo a las escuelas, no están recibiendo clases sobre la historia nacional, sobre la historia patria. Los programas de estudios, el currículum de las escuelas en República Dominicana, tanto en colegios privados como en el sector público, pues apenas dan algunos datos de historia muy escuetos, no hay realmente una información abierta, amplia. Incluso las escuelas dominicanas se limitan a que la materia de historia abarque hasta el gobierno de Trujillo. Recuerden que Trujillo estuvo dirigiendo nuestro país bajo una dictadura férrea hasta 1960, cuando fue ajusticiado, cuando fue asesinado. Entonces, del 1960 para acá, desde la decapitación de la tiranía de Trujillo hacia los tiempos actuales, han transcurrido pues más de 40 años. Hay cosas importantes de la historia que no pueden echarse a un lado. Los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, los gobiernos del PRD y, ¿por qué no?, los gobiernos del PLD, que son los gobiernos más recientes que hemos tenido. De modo que, ¿por qué razón aquí se le ha perdido el respeto a los símbolos patrios, a la soberanía? ¿Por qué razón vemos que somos invadidos de forma pacífica cada día por miles y miles de haitianos? Y en las nuevas generaciones eso no le importa. Porque los muchachos que están en las escuelas no conocen la historia dominicana. No conocen ese segmento de la historia dominicana en la que Haití nos gobernó con mano férrea y nos golpeó, nos maltrató, nos asesinó durante 22 largos años. Y ese tema se trata en las escuelas públicas de forma muy superficial. De modo que yo entiendo, amigos televidentes, que es necesario que desde el Ministerio de Educación se establezcan un nuevo currículum en cuanto a la historia. No podemos continuar con esa historia de que Colón descubrió América. Y eso es lo que le dan a los muchachos que descubrió América en el año tal. Hay que profundizar en la historia patria, para que de esta forma, pues, las nuevas generaciones logren fortalecer el amor patrio, sentirse orgullosos de la nacionalidad. Pero repito, en las escuelas públicas y privadas, la materia de historia no se está dando correctamente. Y digo esto porque yo durante muchos años trabajé como profesor, yo fui profesor.
Yo di clases en el bachillerato, hasta el cuarto año del bachillerato. También en algunas ocasiones participé impartiendo clases en universidades por un corto periodo. Lo que ocurre es que el ejercicio de la pedagogía aquí en la República Dominicana en ese entonces no era rentable. Si ahora mismo no es rentable ser profesor, imagínese usted 20 años atrás. Eso era un suicidio. Pero yo conozco cómo se maneja el sistema educativo en la República Dominicana. Yo conozco los currículums de la escuela dominicana. Y en cuanto a la historia, estamos muy cortos. Entonces, siempre se ve la historia, la materia de historia en las escuelas públicas y privadas, como una materia que no tiene importancia. Y siempre se profundiza en que las materias básicas son lengua española, literatura, matemática, trigonometría, geometría. Siempre se fundamenta en que esas son las materias básicas. Y son materias importantes. Pero hay que profundizar en la historia. Y sin embargo aquí la historia se ve como una materia de segunda o tercera categoría. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo no ha valorado en su justa dimensión la importancia de que los pueblos conozcan su historia, de que la historia se narre de forma correcta, como debe ser. Yo creo que ya el descubrimiento de América, y eso es parte de la historia, pero no es lo más importante. Que Colón nos descubrió, que desde el punto de vista pedagógico se comete un grave error. Nos fuimos descubiertos, existíamos antes de que Colón llegara a la República, llegara a las Américas. Entonces es un manejo inadecuado, incorrecto de la historia. Yo creo que debemos pasar a otro nivel, profundizar en ese periodo de la independencia, las luchas que desarrollamos los dominicanos para lograr la independencia, nuestros patriotas, nuestros héroes. Aquí se respetan a nuestros héroes. De modo que quede este mensaje de que es necesario que desde el Ministerio de Educación creemos un nuevo currículum del punto de vista de lo que debe ser en la materia de la historia en la República Dominicana, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Esa es la realidad. Los dominicanos, la juventud dominicana, no valora el patriotismo, no sabe lo que es la soberanía, no sabe lo que es defender los símbolos patrios, porque la escuela no ha profundizado en esta materia, repito, la historia, que siempre se ha visto como una materia de segunda o tercera categoría, y no debe ser así. La historia debe ser tan básica como la matemática, como la lengua española, como la trigonometría, tan básica como la literatura, tan básica como la geometría. Y creo que las actuales autoridades del Ministerio de Educación tienen esa responsabilidad. Hay que retornar a la historia, hay que retornar al orgullo patrio. Y repito, hay que ampliar el currículum. Eso de darnos la materia de historia solamente hasta la tiranía de Trujillo y con mucha información que se omite, porque sobre la tiranía de Trujillo no se ha dicho todo en las escuelas públicas. Hay que crear nuevos textos históricos que abarquen los últimos 40 años de la historia en República Dominicana, los años de Balaguer, los años del PRD, para que de esta forma, amigos televidentes, las futuras generaciones sepan muy bien cuando van a unas elecciones por quién deben votar, cuál ha sido el comportamiento de los diferentes partidos políticos al momento que le ha tocado ocupar la dirección del Estado en la República Dominicana. Bueno, amigos, de esta forma llegamos al final de su programa Agenda Libre. Yo soy Charly Carvajal. Que tengan todos un feliz resto del día.